En RTVC, Conversemos en Paz. Buenas noches y bienvenidos a Conversemos en Paz. Hoy tenemos un programa muy especial con dos invitadas. Está con nosotros una amiga chilena, Nam Nidan, fundadora y presidenta de la Fundación Mujer de Luz Internacional. Bienvenida, Nam. Muchas gracias. Cuéntame, ¿de dónde surge este nombre tuyo? Mi nombre, Sí. Lo tomé cuando decidí tomar un camino de autotransformación Okay. y de seguir unas enseñanzas que me ayudaron a conocerme a mí misma, a conocer cómo funcionaba mi mente y que me convirtieran en un ser humano de paz para la humanidad. ¿Vienes mucho a Colombia? He venido desde hace, ya no recuerdo, 15 años aproximadamente, sí. Y regularmente vienes. Sí, por lo menos vengo 1 o 2 veces al año. Bueno, muchas gracias. Y está con nosotros también Nora Álvarez, psicóloga y directora de la Fundación Círculo de Estudios. Bienvenida, Nora. Muchas gracias por la invitación. ¿Cuál es el trabajo principal de la Fundación Círculo de Estudios? La Fundación es una organización que se dedica a hacer acompañamiento psicosocial a personas que han sido afectadas por el conflicto armado, especialmente mujeres. Este trabajo se hace desde una perspectiva emocional, digamos, e incorporando los derechos humanos siempre en los procesos que hacemos de formación, buscando también que estas personas tengan unos mejores escenarios para trabajar sus proyectos de vida, para vivir su vida con mayor tranquilidad. Bueno, con ellas vamos a conversar esta noche de un tema central para la reconciliación y para la paz, para ese momento en que todos estamos soñando, ese 2016 que ha traído tan buenas noticias para Colombia, y es el impacto que fundaciones y proyectos que trabajan con énfasis en temas de mujer, en temas de poblaciones afectadas por la violencia en este caso, el impacto de estos trabajos en la comunidad y de cómo estas experiencias pueden llevar también a muchas personas a sumarse a esfuerzos similares. Nam, ¿cómo es el trabajo de la Fundación Mujer de Luz en Colombia? Nuestro trabajo es bastante parecido en varios países del mundo. Nuestro foco es en enseñar el yoga y la meditación a todas las personas, que sea accesible a todas las personas para ayudarlas a sanarse, para ayudar a estructurar su vida, estructurar su mente y poder sentirse personas valiosas y útiles para la sociedad. ¿Qué proyectos tienen en Colombia actualmente andando? Actualmente estamos trabajando con 6 casas para la mujer. Ahora estamos iniciando también otro proyecto con jóvenes que están en rehabilitación. O sea, no solamente mujeres, sino también jóvenes. No, jóvenes mujeres. Jóvenes mujeres. Mujeres. Y bueno, hemos apoyado el programa de mujeres que fueron abusadas en la guerrilla. Bueno, Nora, esto es una conversación y vamos a empezar a fluir un poco con todo. El trabajo de la Fundación Círculo de Estudios, ¿cuánto tiempo lleva y en qué regiones principalmente han estado? La organización está conformada desde el 2008. Quienes conformamos la organización fuimos compañeros de la universidad, entonces es como un proyecto bastante sentido también porque siempre creímos que había muchísimas cosas que hacer para transformar nuestro país, ¿cierto? Y esas cosas uno las va soñando como desde la universidad, cuando uno empieza a darse cuenta que uno definitivamente va a salir de la universidad y va a tener que hacer cosas, y cuáles son las cosas que uno quiere hacer. Entonces decidimos hacer esta organización, nos tomó muchísimo tiempo. Antes de ese tiempo pues trabajábamos en otras cosas todas relacionadas con los derechos humanos, y cuando finalmente empezamos a hacer nuestra organización, digamos, había unas preocupaciones muy particulares, y entre las preocupaciones más sentidas era el tema de la mujer, y era cómo ayudar, digamos, desde la perspectiva psicosocial a que las personas tuvieran unas mejores capacidades o unos espacios de conversación tranquilos sobre sí mismos, sobre sus emociones, en donde se pudiera incorporar lo emocional a las discusiones, por ejemplo, políticas,
¿sí? Donde hay escenarios en que lo emocional y lo relacional pareciera que no cabe, pero son tan importantes en la vida de las mujeres y en la vida de las personas que necesitábamos una metodología que integrara la formación en derechos humanos, la asociación entre las mujeres, el acceso a la justicia. Entonces, pues tomamos una metodología que se llama los círculos de estudio. Esta metodología es muy antigua, se creó en Europa y se creó principalmente para ayudar a las personas que no tenían acceso a la educación formal a tener capacidades para hacer ciertas tareas o capacidades o conocimientos. Y en esta metodología empezamos a incorporar el enfoque psicosocial. Entonces nosotros principalmente lo que hacemos son unos círculos de estudio para el acompañamiento de la formación en derechos humanos. ¿Y esto qué significa? Son grupos de personas. Para el caso de las mujeres el programa se llama el derecho de voz, ¿sí? Y jugamos con la voz con Z y la voz con S, porque es la unión entre la voz en buscar espacios para ejercitar nuestro derecho de hablar, de conversar, de construir cosas a partir de la palabra y de respetarte como tú, como vos. Entonces son esos espacios. Ahí en esos espacios lo que hacemos es hablar de las afectaciones que nos ha dejado el conflicto armado, buscar alternativas y soluciones siempre pacíficas, digamos siempre consiguiendo que las personas puedan descubrir en esas conversaciones cuáles son sus habilidades y cómo esas habilidades pueden ponerse en juego. ¿Cómo se ve Colombia desde afuera? Usted viaja mucho por el mundo. Bueno, ¿cómo vemos en este momento, digamos, de acuerdos, de paz y reconciliación, cómo se ve Colombia desde afuera? Como un potencial pionero para la paz del mundo. Pienso que lo que ustedes están viviendo, así lo veo yo. Magnífico. Que si lo logran hacer y logran reentender su historia, entender en forma intuitiva, eso significa la consecuencia que hoy día están viviendo, cómo se generó, y entender la causa o las causas que llevaron a la realidad que hoy día existe. Si se entiende eso en todas las dimensiones y se sabe cómo abordar, ustedes pueden crear algo que puede tener un impacto mundial. Claro. Y esas experiencias de Colombia, digamos, ya se ven en otras partes, digamos, ese eco de lo que está pasando aquí, ¿ya se ve afuera con algún impacto? Todavía no lo he percibido. Yo estoy aquí motivando a toda la gente que yo conozco para que puedan apoyar lo máximo que se pueda. Pero todavía no sé cómo. Sé que se han reunido y que están haciendo un gran trabajo de abordarlo en muchas áreas, pero los resultados todavía no lo he visto. ¿Cuál es esas palabras o esas motivaciones que tú le dices a la gente cuando te reúnes con ella? Que la paz comienza en conocerse a uno mismo, que ese es el meollo de la paz. Reunirnos, hablar, compartir, tiene que ser el resultado de una conversación interior que tenemos que aprender a tener. Tenemos que entender que nuestra evolución ha sido una evolución humana un poco salvaje. Todavía no hemos aprendido a ser seres humanos cooperativos y que hemos vivido en guerra por miles de años. Esto tiene una consecuencia en nuestros genes, tiene una consecuencia cultural que es lo que estamos aprendiendo y reaprendiendo. Y hoy día tenemos que entender que hay otro factor que tiene que ver con el individuo particular y con su capacidad de conocerse a sí mismo, su capacidad de transformarse a sí mismo, de crear esa paz adentro de uno mismo. Y en mi experiencia esa paz viene con el amor que uno puede crear hacia uno mismo y la aceptación de su propia realidad. La aceptación de entender que lo que uno ha vivido ha tenido también, como todo en el universo, una contraparte positiva y que eso puede ser acrecentado por cada individuo y cambiar la forma un poco traumática en que vemos la vida. O sea, la reconciliación empieza en cada persona, en cada ser humano. Exactamente. Y ahí, a partir de ahí se pueden crear, digamos, una reconciliación colectiva. Y ahí es donde nuestra propuesta del yoga puede ayudar
en muchas áreas, puede ayudar a cambiar y transformar el cerebro, que es donde se crean esos patrones neuronales de miedo y que el ser humano continúa una y otra vez recurriendo a esa misma forma de ver la vida. Por otro lado, físicamente nuestro cuerpo es afectado por situaciones de violencia, por situaciones de estrés, especialmente en la primera infancia, que nos condicionan como nuestro cuerpo, como nuestro sistema nervioso, como nuestro sistema endocrino actúa y se forma un patrón de vida que nos hace interpretar la realidad de una forma. Y el yoga puede ayudar a revertir, a deshacer estos patrones y a activar las capacidades que el ser humano tiene para ser consciente y cambiar la forma en que el cerebro funciona, en que hemos sido condicionados, y eso lo tiene que hacer cada persona. Significa reconstruir y activar áreas de nuestro cerebro que nos permiten aprender a dirigir nuestro pensamiento. Y por lo tanto, si yo aprendo a vivir en paz, no importa cuáles sean las condiciones que me ha tocado vivir o me toca vivir día a día, si yo aprendo a mantener el equilibrio en mí, a generar neurotransmisores por mí mismo y no recurrir a pastillas, con mi respiración, con ejercicios, yo puedo gradualmente convertirme en una persona de paz, de amor, y esa es la única forma que tenemos para tomarnos las manos y ser seres humanos de cooperación. En el trabajo tuyo, Nora, ¿qué otras fundaciones están actuando? Digamos, ¿hay un trabajo cooperativo entre distintas entidades? Sí. ¿Es más activo en este momento? Sí, nosotros, por ejemplo, hemos tenido un trabajo de muchos años con el Ministerio de Justicia que ha apoyado nuestro trabajo y que hemos sido aliados estratégicos con el Fondo de Justicia Transicional del PNUD, con el Fondo de Naciones Unidas contra la Tortura. Digamos, hay muchas organizaciones nacionales e internacionales que están, digamos, apostándole al trabajo psicosocial, que me conectó con lo que dice Namnidan en el sentido de que las personas todas tenemos la capacidad, todas las capacidades y las herramientas para transformar nuestras vidas y nuestras relaciones. Digamos, el asunto del conflicto armado también se ha vuelto una forma de vivir para una sociedad, y ahí se nos pierden de vista la capacidad que tenemos para tramitar nuestras diferencias, para conversar. A veces sentimos que es una pérdida de tiempo, que vale más la pena entonces romper y no construir, ¿ves? Entonces lo psicosocial se une mucho a lo que tú dices, porque es cómo ser conscientes de que todos y todas tenemos unas herramientas que pueden ser conversacionales, que pueden ser físicas, que pueden ser pensamientos, ¿sí? Proyectos, y que si las ponemos en juego, eso finalmente es lo que hace la diferencia y puede empezar a transformar la forma como hemos estado acostumbrados a vivir. Así es. Entonces creo que el compromiso de muchas instancias unidas por una causa así puede generarnos como buenos presagios para el posacuerdo, ¿no? Para este momento que Para vivimos. este momento tan interesante que estamos viviendo y único además. Así es. En el trabajo tuyo, ¿con qué te has encontrado? ¿Con gente que quiere salir adelante, quiere transformar su vida? ¿Con qué te has encontrado? Todo el mundo quiere, y lo que estamos haciendo, todo el mundo lo recibe con los brazos abiertos, especialmente las organizaciones, porque hay de cierta forma una crisis en el enfoque actual de cómo se está tratando de ayudar a las personas, y ha sido muy positivo, tenemos mucha confianza. Cuando tú dices que hay cooperación, ¿eso se ve a nivel de todo el país o solamente, digamos, de grandes ciudades? No, nosotros, por ejemplo, estamos actualmente como en 9 departamentos, haciendo acompañamiento a mujeres, y hemos acompañado alrededor de 1.340 mujeres que han sido afectadas por el conflicto armado. ¿En qué consiste ese acompañamiento? Normalmente, digamos, hacemos estos círculos que te contaba, y siempre los círculos buscan, además de acompañar psicosocialmente a las personas, a las mujeres que han sido afectadas por la violencia sexual en el conflicto armado, buscamos
pues ayudarlas a denunciar los hechos violentos ante las entidades competentes. Buscamos que haya una declaración ante las otras entidades competentes. Buscamos ayudarles a que la respuesta institucional en los sitios donde viven pues sea menos deficiente o más efectiva. Y a conectarlas con redes de apoyo, porque a veces las mujeres nos sentimos muy solas cuando hemos sido afectadas por un crimen. Y el crimen de la violencia sexual en particular, que es en el que nos hemos unido a acompañar a las mujeres y en el que nosotros trabajamos más particularmente, pues es un crimen que genera vergüenza, que genera culpa, que uno se distancia, y entonces ayudarlas a concretar relaciones más efectivas, quizás de otras mujeres que han pasado por lo mismo o de otras organizaciones que quieren apoyarlas, es ahí en donde empezamos a reconstruir ese tejido social que ha sido pues afectado por la violencia. Y eso, digamos, la cooperación, algunas organizaciones de cooperación están interesadas en unas zonas, otras en otras, pero si uno une todos los intereses de todas, uno puede hacer un trabajo interesante y amplio a lo largo del territorio nacional. ¿Cuál dirías tú, Naam, que es, digamos, el gran reto de este momento para una organización como la tuya en Colombia? ¿Cuáles son los retos que quisieran encarar? Sí, bueno, nuestro foco es poder crear un programa que ayude a desestructurar el impacto del estrés postraumático en la población. De la guerra, del conflicto en las personas. Exactamente, eso es nuestro objetivo, eso nosotros podemos ayudar con eso y siento que es muy importante y que al hacerlo ayuda a que cada persona aprenda a construir su autovalor. Yeah. Y eso es la clave para que seamos seres humanos de cooperación. Muy bien. ¿Sí? Yo quiero contar aquí una experiencia interesante que tuvimos. Mujer de Luz y Círculo de Estudios. Nosotros veníamos trabajando este proceso de acceso a justicia de mujeres y ellas muy amablemente nos dijeron ¿por qué no hacemos algo juntas? Porque estamos trabajando quizás desde dos perspectivas diferentes. La Fundación Mujeres de Luz. Sí, trabajamos juntas. Y hagamos algo juntas y nosotros dijimos, bueno, listo, hagámoslo. Entonces nos unimos en actividades muy particulares. Nosotros hacemos a veces, después de un trabajo de acompañamiento psicosocial largo con las mujeres, finalmente las mujeres deciden denunciar y entonces lo que hacemos es un espacio colectivo de unas 50, 40, 30, dependiendo, mujeres, llamamos a la Fiscalía, a la Defensoría, a las entidades que están encargadas de recibir sus denuncias y sus declaraciones y hacíamos unas jornadas de varios días en las que intercalábamos formación en derechos humanos, prácticas de yoga, ejercicios de meditación y fue muy interesante porque era abordar un mismo problema desde diferentes enfoques, ¿sí? Iban las profesoras, las maestras y trabajaban desde los funcionarios de las entidades, estaban en las clases de yoga y además haciendo lo que tienen que hacer, que es recibiendo las denuncias, que son espacios también muy estresantes tanto para las mujeres como para las instituciones. Bueno, y nos unimos ahí y lo interesante de esto es que si tú lo miras desde afuera, son dos cosas distintas. Digamos, nosotros trabajamos los derechos humanos, formación, una cosa más de tipo psicosocial, con profesionales en psicología, en derecho. Y otra cosa es el yoga, la meditación. El yoga, la meditación, lo corporal. ¿Cómo ha sido ese, ha habido, digamos, ese link, ese matrimonio? Claro. Absolutamente. Sí, lo estamos haciendo en muchos lugares. Sí. Fue interesante, fue realmente interesante porque, pues yo, desde mi perspectiva, lo que he tenido es que puede abordar uno diferentes instancias que han sido afectadas, como por ejemplo la espiritualidad, lo corporal, lo físico, los derechos humanos, la justicia, lo emocional, con profesionales y personas que están interesadas en buscar que las personas estén mejor, en este caso las mujeres, que puedan estar Mira, los espacios de denuncia son muy críticos, son momentos en que las mujeres tienen que revivir los hechos de violencia sexual, lloran, se angustian, se desmayan, incluso hay una preparación. Si estamos una sola organización haciendo eso,
podemos abarcar un Y pedacito. una pregunta, estas personas que han sufrido abusos, etcétera, estas mujeres, me imagino que algunas o muchas menores de edad, asisten a estos encuentros con sus familiares, con sus amigos, solas. ¿Cómo es esa dinámica que se forma allí? Bueno, en el caso de nosotros del programa del derecho de voz, normalmente van solas, porque eso de incorporar a la familia en este caso es un proceso que se toma más tiempo. Incluso muchas veces las mujeres deciden ser acompañadas y acompañarse de otras mujeres que hayan vivido lo mismo, más no de sus familiares, porque todavía no están preparadas para contar eso que es íntimo y muy personal. Okay. A veces otras mujeres incluso, aunque no son espacios para hombres, llevan a sus hijos o a sus hijas menores, y hay actividades que también ayudan a que este tema pues sea abordado al interior de la familia. ¿Cómo ha sido esa interacción desde el punto de vista, digamos, del yoga o de la meditación con los profesionales, se puede decir así, de la psicología? Sí. Bueno, nosotros estamos ahora evaluando lo que estamos haciendo, lo estamos midiendo para entender, porque el yoga no es algo que esté convencionalmente usado, es algo nuevo y que estamos incorporando y estamos en el proceso de evaluar todo lo que estamos haciendo para lograr tener mediciones que realmente reflejen el impacto que nosotros sabemos que sucede en las mujeres. En eso estamos ahora. Está en el proceso, digamos, de evaluar y de entender. En eso estamos. Nosotros lo entendemos, pero queremos que sea demostrable. Muy bien. Sí. ¿Estos proyectos se ejecutan con el apoyo, con la alianza de qué entidades, públicas o privadas? Públicas y privadas. El gobierno de España apoya muchísimo a través de Oxfam, las Naciones Unidas a través de los diferentes programas, el PNUD, el Ministerio de Justicia, FUPAD. Digamos que uno está siempre también en la idea de poder contarle a quienes apoyan estos programas lo importante que sería que todos estuviéramos articulados para lograr por lo menos el acceso a la justicia, el acompañamiento a las mujeres, construir memoria, que también es un tema que es un reto muy importante para nosotros en este momento. ¿Cómo es lo de construir memoria? Pues yo siempre lo he explicado de una forma muy fácil. Yo siento que las personas a las que les ha sucedido estos hechos, pues siempre van a recordar. Eso es una cosa que no se olvida. Cuando uno... ¿Pero perdonan? ¿Han perdonado? ¿Incluye el proceso del perdón? Sí y algunas no. Digamos, en ese proceso estamos, ¿no? Creo que uno de los retos del proceso de paz también es lograr el perdón y la reconciliación. Pero yo lo explico como, si a ti no te ha pasado y recuerdas, ese es el fin de la memoria. Vamos a seguir conversando con Nam Nidan de la Fundación Mujeres de Luz Internacional y con Nora Álvarez. No se vayan, ya regresamos. En RTVC, conversemos en paz. En RTVC, conversemos en paz. Regresamos a Conversemos en Paz. Estamos hoy con dos invitadas muy especiales. Nam Nidan, chilena, fundadora y presidenta de la Fundación Mujer de Luz Internacional. De nuevo, bienvenida. Muchas gracias. Al programa y a Colombia. Muchas gracias. Y con Nora Álvarez, psicóloga y directora de la Fundación Círculo de Estudios. Gracias. También bienvenida de nuevo, Nora. Con ellas estamos conversando de un tema clave para la reconciliación y es el apoyo a poblaciones víctimas del conflicto, en este caso mujeres abusadas, y es un trabajo que se realiza en las comunidades. Yo quería que habláramos brevemente de esto. Estamos próximos a firmar un acuerdo de paz y, digamos, todos estos trabajos de reconciliación, de paz se van a incrementar. ¿Ustedes sienten mayor iniciativa, mayor solidaridad en la sociedad colombiana alrededor de estos proyectos? Sí, claro. Yo creo que la gente en general está muy entusiasmada y creo que todos queremos de alguna manera tener la oportunidad de
de trabajar para esto, de ser protagonistas con lo que podamos hacer para buscar la reconciliación y para buscar una paz duradera, digamos, una paz que uno pueda disfrutar realmente, ¿no? ¿Con qué sueña Nam Nidan para Colombia en términos de paz y reconciliación en nuestra sociedad? Que ustedes se conviertan en ejemplo, después de todo lo que han vivido, en ejemplo para el mundo, de tomar todo el dolor y toda la enemistad que ha habido, histórica, y que puedan reconciliarse, que puedan darse las manos y puedan crear algo, que algo nazca para el mundo. Pienso que eso sería lo más elevado que ustedes como país pueden lograr. En esa interacción que tú tienes con mujeres, con personas, sí, con entidades que apoyan estos proyectos, ¿tú sientes esa solidaridad? ¿Somos una sociedad solidaria? Los colombianos son conocidos por ser personas amorosas, cercanas, es parte de su idiosincrasia. Y también ese otro lado, pues, duro de la violencia, emocional. Y bueno, lo que te decía anteriormente, hay que comprender cómo se genera la violencia, Correcto. Cómo hemos creado hábitos en nosotros mismos, primero de ser violentos con nosotros mismos, porque la violencia comienza con la violencia interna. Correcto. ¿Sí? Con la violencia que tenemos con nosotros mismos, cómo somos inflexibles con nosotros mismos. Y también tiene que ver con cómo reaccionamos al entorno, cómo reaccionamos a las circunstancias que nos toca vivir. Nosotros, en la práctica del yoga y la meditación, queremos aprender a desarrollar una mente neutral. Desgraciadamente, las personas... ¿Qué es una mente neutral? Una mente neutral es una mente que puede evaluar todo lo negativo de una circunstancia, pero también todo lo positivo. Normalmente, debido a que tenemos patrones de estrés, de que nuestro cerebro funciona con ansiedad y con miedo permanentemente, y es así como enfocamos toda la vida, porque hemos sido programados a eso, no vemos en una situación una posible solución, las posibilidades creativas que esa situación tiene, esa situación negativa, entre comillas, tiene para mostrarnos. Y esa capacidad está en nuestro cerebro. Está porque tenemos un cerebro que es una computadora que puede computar todo y puede darte soluciones creativas para cualquier cosa. Pero no lo usamos porque tenemos establecidos patrones neuronales en áreas de nuestro cerebro que nos hacen estar siempre en miedo, en agresión, en agresividad, que es lo que hemos hecho históricamente. Nora, eso que acaba de mencionar Nam, el tema del perdón, ¿cómo está el tema del perdón en los encuentros que ustedes desarrollan? Yo creo que hay unos procesos colectivos y hay unos procesos individuales para el perdón. En el caso de los procesos individuales, siento que las mujeres todavía están esperando que se concrete más la justicia, y una justicia vista desde la posibilidad de contar su verdad, ¿sí? No una justicia vista desde poner entre las rejas a los culpables, porque seguramente eso no va a suceder en la justicia transicional, pero y mucho más conscientes de cómo la justicia puede retribuirles a ellas para una mejor vida mañana. Entonces, sí, el reconocimiento de los hechos, y de que ellas fueron afectadas. Muchas personas sujetan la posibilidad del perdón a este antecedente. Si esto pasa, yo de pronto podré perdonar. Cuando en los procesos colectivos se dan, quizás hay un avance de una organización en donde han comprendido también otros procesos, donde buscan quizás otras metas, otros fines, ahí hay unos avances distintos. Digamos, las personas ya han podido tramitar sus afectaciones y sus sufrimientos a través de otros espacios, como por ejemplo la participación política, encontrar otras experiencias de otros países, encontrarse entre mujeres, y esto va más avanzado.
Pero creo que hay que buscar que efectivamente la justicia se dé en este sentido, actúe, haya sentencias, las mujeres puedan contar su verdad para sentirse que puedan Una perdonar. pregunta, ¿estos eventos y estos encuentros son más bien reservados, son más bien, digamos, a puerta cerrada? Sí, normalmente, bueno, las reglas normalmente se establecen con las mujeres, digamos. Si las mujeres buscan de estos espacios unos espacios más de afirmación o de mostrarse como mujeres que están buscando el reconocimiento, pues se hace así. Pero normalmente son espacios muy privados de acompañamiento. Sin embargo, la fundación... ¿Son grupos de cuántas personas? Entre 25 y 30 personas ¿Son grandes, normalmente. son grupos? Sí, a veces cuando, digamos, cuando hay como particularidades en el contexto, pues los hacemos más pequeños. Y normalmente hay 2 o 3 facilitadores o facilitadoras del espacio, que son siempre profesionales de diferentes carreras, antropólogos, psicólogos, politólogos, abogados, dependiendo, que son sensibles a la situación emocional, a los procesos psicosociales. Hay otros aspectos de este programa que son más públicos. Por ejemplo, está el derecho de voz, que es una campaña, y esta campaña busca hacer un reconocimiento a las mujeres. ¿Y esta campaña con quién es? ¿Con el Ministerio? Esta campaña la hacemos con el Ministerio de Justicia, con el Fondo de Justicia Transicional del PNUD, con ¿Qué es esta Oxfam, campaña que tienes acá? ¿Qué es esta campaña? Que son unas fotografías, bueno, esto es parte de la campaña, son unas postales, tenemos varios. O sea, aquí ya se hizo pública el caso. Claro, de la mujer. Y son mujeres todas que son líderes, son ya defensoras de derechos humanos, han denunciado, ayudan a otras mujeres a acceder a la justicia, las orientan, algunas incluso han... ¿Ella es actriz? Ella se llama Fanny Escobar y es una de las mujeres de Antioquia que hizo su sesión de fotografía con Héctor Abad. ¿Y esta pareja? Es Andrés Parra y esa fue una foto ellas se tomaron como 200 fotos en cada una de los momentos y esta es la foto que más le gustó. Y esto va con un mensaje acá. Dice, el derecho de voz es el derecho de las personas a la memoria histórica, a conocer la verdad sin importar la vergüenza o el horror que reposa en ella. Y esto ya es toda una campaña pública. Entonces esta es una campaña pública, son 19 gigantografías que van a estar exhibidas en diferentes ciudades del país. En octubre nos vamos con esta exposición para la Universidad de Leipzig en Alemania y después a la Universidad Complutense de Madrid. Y pues esta es una acción afirmativa y es un trabajo público, pero también hay los trabajos privados, como por ejemplo los que hemos hecho con Mujer de Luz, que son ya más a puerta cerrada. El trabajo de la Fundación Mujer de Luz en Colombia, primero con mujeres afectadas por el conflicto y el abuso. Y digamos, ¿este trabajo involucra a otras poblaciones? Sí, también estamos trabajando con mujeres que sufren violencia intrafamiliar. Ese ha sido nuestro gran foco a nivel internacional, apoyando distintos programas de gobierno. Principalmente el trabajo que nosotros hacemos es con mujeres, y esto también tiene una implicancia sobre la paz humana. Nosotros pensamos que la generadora de la paz humana comienza en el vientre de la madre, y que es ahí, en políticas orientadas hacia la paz, donde se debe intervenir primero. Primero, los que van a generar a ese futuro hijo, que aprendan a tener paz entre ellos mismos. Claro. Y toda la estancia en el útero es donde se estructura el cerebro humano. Y las situaciones de paz o de estrés que la madre viva es lo que determina cómo va a visualizar toda su vida. Entonces nuestro trabajo es esencialmente en dar autoestima a las mujeres en todos los ámbitos. Y nuestro trabajo más importante ha sido ayudando a las mujeres que están sufriendo violencia intrafamiliar, para que puedan sanarse a ellas mismas, reconstruir su autoestima y aprender a ser no
violentas o a saber poner límites en situaciones de violencia, que por una cuestión histórica las mujeres no hemos aprendido a hacer. Bien. Nora, además de Fundación Mujer de Luz, ¿hay otras fundaciones internacionales, digamos, que tú conozcas, que tengan trabajo en Colombia y que apoyen estos programas? Pues sobre todo las organizaciones que apoyan nuestros programas, que son pues Naciones Unidas o Intermon Oxfam, que es una fundación internacional y hace trabajo de apoyo a iniciativas de mujeres, pero sobre todo hay muchas iniciativas colombianas de organizaciones de base que yo siento que serían, digamos, desde la perspectiva del yoga, yo le decía antes de que empezáramos el programa en Amnidam que hay un reto muy importante y es ayudarles a estas organizaciones de base a poder construir sus procesos organizativos de una manera pacífica, o sea, estamos tranquila. Hablando de, en la sociedad, organizaciones comunitarias. Organizaciones comunitarias de mujeres. Que se reúnen para, digamos, apoyar mujeres en proceso de que han sido víctimas o desmovilización, este tipo de cosas. Son estas mujeres que participan en estos procesos normalmente buscan afianzar su empoderamiento y se hacen organizaciones con otras 15, con otras 5, y ahí siento yo que está el reto, por ejemplo, de abordar lo que decían Amnidam, de superar las violencias de género, que no están solamente por el conflicto armado, que están por las formas como nos relacionamos en general, y que es ahí en lo cotidiano en donde tendríamos que empezar a buscar unas transformaciones importantes. Entonces yo creo que también están las organizaciones como nosotros, que somos organizaciones técnicas, las organizaciones internacionales que vienen a apoyar el trabajo, y cómo llevar ese trabajo a las bases, a las personas que están organizándose para buscar un futuro distinto para las mujeres, ¿no? Adelante. Sí. Otro de los elementos esenciales para la paz humana es la comunicación. Y no tenemos idea cómo comunicarnos, no sabemos primero cómo comunicarnos con nosotros mismos, como decíamos antes, ni con otras personas. Y siento que esto es algo que tenemos que enseñar a las personas, a generar comunicaciones no violentas, que sean inclusivas, que vengan desde un estado de paz, que aprender a comunicarse desde un estado de paz. Y eso es el trabajo que también estamos aportando. Y además Colombia tiene realmente unas leyes muy interesantes a nivel de fortalecimiento a las mujeres. Por ejemplo. Por ejemplo, la 1719, la 1257, la 1719 es la de acceso a justicia para víctimas de violencia sexual. La 1257 es la de no violencia contra la mujer. Tenemos un avance legislativo Tenemos importante. un avance legislativo muy importante y muy bonito. Si uno lo lee, son realmente como cosas que se han escrito y que se han también construido a partir de mucha participación colectiva de las mujeres, pero eso tiene que traducirse en lo cotidiano de las mujeres, en eso, en la forma como nos comunicamos, cómo participamos, cómo llevamos nuestros hogares, cómo vivimos nuestros embarazos, cómo criamos a nuestros hijos, cómo somos jefes, por ejemplo, ¿sí? ¿Cómo son las mujeres jefes en Colombia? Hay muchas, hay de muchas. Porque jefes. las hay y muchas. Sí, y yo creo que han llegado a esos lugares con una lucha muy intensa. Siento yo que tendría que haber un punto en el que podamos llegar tranquilas a esos lugares también, ¿no? Y poder generar esos procesos pacíficos. Claro, bueno, esto ha sido todo un aprendizaje desde lo masculino, porque como todo lo femenino fue muy negado también históricamente, no reconocemos un liderazgo femenino. Y eso siento que es la clave para que las mujeres podamos traer nuestras cualidades a la sociedad, a los grupos, a las relaciones. Es esencial identificarnos de esa forma. ¿Y cómo con unas características de ese liderazgo femenino? Bueno, mira, las mujeres tenemos ciertas definiciones que son propias de nosotras y tienen que ver con la carga hormonal
que prevalece en nosotras y que nos hace tener un cerebro diferente, que nos hace tener capacidades de comunicación diferentes, que nos hace ser perceptivas de una forma diferente. Y cuando las mujeres puedan ser educadas en eso, que entiendan ese valor que traen, que viene con esta diferencia, eso va a traer mucha diferencia, porque vamos a relacionarnos desde ahí, no desde la rabia, no desde la opresión o de cualquier sentimiento que tenemos más acerca de libremente. nosotras. Exactamente. Para ir cerrando el tema, Nora, digamos, en el trabajo de ustedes siempre hay una perspectiva digamos, de trabajo colectivo. Digamos, no sé cómo decirlo, pero son grupos que se reúnen y allí, ¿cómo es el aprendizaje para mejorar esas metodologías? ¿Ustedes cómo han avanzado en ese proceso? Nosotros, cada uno de los círculos o de las actividades que hacen tienen unos objetivos, que esos objetivos luego son traducidos a instrumentos de evaluación o de recolección de información. Posteriormente, se hace un proceso de sistematización de esa información y de categorización de las evaluaciones, y esa construcción de conocimiento en donde a ti te dicen, esta actividad funcionó. Vamos ahí, ¿cuál es el impacto de este tipo de actividades y campañas en la sociedad? Digamos que el impacto depende mucho de los objetivos, y es cuando uno busca un objetivo concreto, como por ejemplo que las mujeres comprendan que la violencia sexual es una violación, en el conflicto armado es una violación a los derechos humanos, y si al final de la actividad tú logras que la mujer entienda, realmente, no repita, entienda que eso sucede así y que ella no tuvo la culpa de lo que le sucedió, ese es un indicador de logro muy importante. Correcto. ¿Sí? Por ejemplo, para nosotros la expresión de las emociones, que es una cosa que es dificilísima de medir. ¿Tú cómo mides qué tanto expresas tú las emociones? Es muy difícil. Pero cuando vamos viendo el proceso de las mujeres de cómo van expresando las emociones, pues uno se va dando cuenta que van pasando de estar calladas y no decir nada y estar furiosas o tristes o manifestar todo con el llanto, a pasar a manifestarlo con digamos, a contar sus expectativas, hablar de sus emociones, de sus sueños. Ahí tú vas midiendo como un poco que la actividad o que el trabajo de acompañamiento funcionó. Bueno, adelante. Sí, un ejemplo, en tratar temas de violencia en Chile, por ejemplo, nosotros hemos estado trabajando 3 años enseñándoles yoga a mujeres que estaban en situación de violencia en sus hogares. Y luego de este proceso, hoy día ellas se convirtieron en líderes comunitarias. A eso me refería. Sí. Estas personas después se integran con mayor facilidad a actividades comunitarias, son líderes. Normalmente lo que sucede es que empieza a haber una reconstrucción del tejido social, y quienes definitivamente tienen capacidades o quieren ser un poco más públicas, pues van a empezar a gestionar procesos con otras mujeres. Esa fuerza interior. Eso es lo que hemos comprobado, que sí se puede, y que ellas luego se convierten en personas que ayudan a otras personas. Claro. Que replican los conocimientos. Se ayuda a sí misma y después ayuda a otras personas. Bueno, para ir cerrando, como en las buenas programas de campañas, ¿cuál es un mensaje final que usted le quiere dejar a los colombianos de su trabajo en este país, del aporte de la Fundación a la reconciliación y a la paz de Colombia? Sí. ¿Dónde miro? Aquí entre nosotros. Okay. Que la paz se construye en el corazón de cada uno, que cada experiencia del pasado es una oportunidad para ser un mejor ser humano. Eso. Muchas gracias. Nora, ¿qué mensaje final le quieres dejar a los colombianos que nos han visto hoy? Yo creo que lo más importante es, en este proceso de construir la paz a partir de políticas, también aportar desde lo emocional y desde lo relacional a ese proceso de paz. Sentirnos protagonistas y soñar con lo que queremos sentir algún día. Bueno, muchas gracias a Nam Nidan. Gracias a ti. De la Fundación Mujer de Luz Internacional por sus aportes a la paz de Colombia. Gracias a ustedes por estar haciendo esto. Y muchas gracias a Nora Álvarez, psicóloga,
y directora de la Fundación Círculo de Estudios. Desde que leí Fundación Círculo de Estudios como que me faltó algo, pero ese es el nombre, ¿no? Es Fundación Círculo de Estudios Culturales y Políticos. Bueno, entonces, directora de la Fundación Círculo de Estudios Culturales y Políticos, estuvimos esta noche con un tema muy especial para la reconciliación y es el trabajo que se hace desde las instituciones, pero también con la parte del yoga, con la parte de la meditación, digamos los aspectos institucionales y más espirituales. Estuvimos en Conversemos en Paz, muchas gracias y buenas noches. Gracias.